Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Coinonía en Sintonía. Gracias por estar con nosotros este día martes de la octava de Pascua. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. El día de hoy el calendario litúrgico nos marca que estamos en el día 7 de abril del año 2015, martes de la octava de Pascua, y hoy estamos celebrando a San Juan Bautista de la Salle. Tenemos también para compartir con ustedes las intenciones del Santo Padre para este mes de abril. La intención general es para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los bienes y recursos naturales. También la intención misional es para que el Señor resucitado llene de esperanza el corazón de quienes están padeciendo, de quienes están sufriendo el dolor y la enfermedad. Estas son las intenciones que habremos de tener en cuenta para nuestras oraciones personales, nuestras oraciones en comunidad y también para poder ganar así la indulgencia plenaria que el Santo Padre ofrece al unirse a las intenciones por las necesidades del Sumo Pontífice. Vamos a abrir en este día martes de la octava de Pascua, todavía deseándoles a todos ustedes felices Pascuas de Resurrección. Estamos apenas arrancando con este tiempo en el que tenemos todo el permiso de alegrarnos, de sentirnos motivados, de sentirnos muy confiados en que el Señor ha resucitado y que pronto también vendrá otra de las personas de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, quien dará consuelo después de que Jesús tenga la ascensión visible ante sus apóstoles, y nos va a dejar al dador de vida, al Paráclito, al Espíritu Santo, que es también el que animará y anima hasta el día de hoy a la Santa Madre Iglesia. Vamos con las noticias para este día martes de la octava de Pascua. La historia, quiero presentarles a ustedes la historia de la pintora portuguesa a la que bautizaron en la vigilia pascual allá en Roma. Recordemos que también dentro de la vigilia uno de los signos es dar los sacramentos de iniciación a los catecúmenos, y no fue la excepción allá en Roma, y vamos a conocer la historia de esta pintora portuguesa a la que bautizaron. El Santo Padre la bautizó en la vigilia pascual. Adelante con esta nota. Helena Lobato es una conocida pintora portuguesa que ha dedicado su vida al arte. A sus 44 años nunca se había interesado por la fe, hasta que un día llegaron las dudas sobre su propia vida. Yo no me consideraba que una persona con fe, nunca he conocido la vida religiosa. Helena será bautizada por el Papa Francisco. Ella, junto a otros adultos, recibirá este sacramento durante la vigilia pascual de este año, en la Basílica de San Pedro. Esta invitación ha llegado en un momento de mi vida yo le digo muy importante. Todo comenzó con una carta. A pesar de no ser católica, sintió la necesidad de escribirle al Papa. Le pedía respuestas a todas las dudas de su vida, respuestas que no encontraba en los consejos humanos. Le pedía luz, y 3 meses más tarde llegó la respuesta, una carta de Francisco. Que estaba rezando por mí, también por mí, para tener esa luz en mi vida, pero que como la verdadera luz en nuestra vida nos llega por Jesucristo, a través del bautismo. La pintora ha asistido a catequesis de adultos para prepararse para recibir el sacramento del bautismo. Sin embargo, tardó cerca de 2 meses en aceptar de corazón la invitación que el Papa Francisco le había hecho. Comprender de manera real todo lo que era, lo que sentía, lo que significaba todo esto, para poder tomar la decisión de una forma consciente. Echa la vista atrás y se emociona al recordar todo lo ocurrido. Forma parte de un proceso que aún no ha terminado. Muy al contrario, va a abrir la puerta a una nueva vida.
Vamos a continuar con más información. El Papa sigue sorprendiendo con estas inesperadas llamadas telefónicas que hace de pronto a sus amigos o a alguna persona que le ha escrito alguna carta pidiendo algún auxilio de oración. El Papa sigue sorprendiendo. Ahora el Papa Francisco telefoneó al fin del mundo, es decir, fue una llamada telefónica que hizo a la Antártida por Pascua. El Papa Francisco sorprendió el fin de semana al comunicarse telefónicamente con la base Vicecomodoro Marambio, que es la Fuerza Aérea de Argentina que ellos tienen en la Antártida, para saludar al personal civil y militar por la Pascua. La Fuerza Aérea Argentina informó a través de su página de Facebook que la llamada telefónica del Santo Padre fue recibida el sábado a las 7:15 de la mañana por el suboficial principal Gabriel Almada, quien reconoció que no pudo contener el llanto ante la inesperada comunicación del Santo Padre. Es indescriptible la emoción que sentí, siento y seguirá en mi memoria por el resto de mi vida, a tal punto que no pude contener las lágrimas después de cortar la comunicación con él, fue lo que sostuvo el suboficial principal. También el suboficial Almada dijo que el pontífice llamó a la base argentina para transmitir un saludo especial por la Pascua para toda la dotación, y expresó que nos acompaña a todos en la base de Marambio, y pues les acompaña y les bendice también, por supuesto, el Santo Padre. Y bueno, para los que quieran tener oportunidad de ver esta nota, también se ve una fotografía en la que ellos están agradeciendo con un saludo al Santo Padre esta llamada telefónica. Así que pues si usted ha mandado en algún momento alguna carta de saludo al Santo Padre y ha dejado ahí su teléfono, ¿por qué no? Puede ser que en algún día el Santo Padre se comunique con ustedes. Él sigue sorprendiendo. Vamos con más información. Ahora vamos a esta nota sobre una vigilia mundial de oración por las víctimas del atentado de la Universidad de Kenia. Vamos a ver juntos esta nota. Son Alex, Elizabeth, Mary, Lidia, Tony. Forman parte de los 147 cristianos asesinados en la Universidad de Garissa, en Kenia. Solomon y Ben son algunos de los policías y militares que también fallecieron intentando defenderlos. Son 147 personas con nombres y apellidos que fueron asesinados por el hecho de ser cristianos. El Papa les recordó durante la bendición Urbi et Orbi de Pascua. Una preghiera incessante salga da tutti gli uomini di buona volontà per coloro che hanno perso la vita. Penso in particolare ai giovani uccisi giovedì scorso nell'Università di Garissa in Kenya, per quanti sono stati rapiti, per chi ha dovuto abbandonare la propria casa e i propri affetti. Y para que sus historias no caigan en el olvido, se ha convocado una vigilia de oración en Kenia que se está haciendo viral en las redes sociales. Es precisamente aquí donde más se recuerda la tragedia de estos jóvenes. Los asesinos irrumpieron en la universidad separando musulmanes de cristianos y asesinando a estos últimos. Con los hashtags Garissa Attack o 147 no es solo un número, millones de personas están homenajeando a estos mártires modernos, tal y como les llama el Papa Francisco. Frente al silencio de la opinión pública mundial y los medios de comunicación, los ciudadanos anónimos, a través de las redes sociales, están alzando la voz para decir que las vidas de los africanos también importan. Y vamos a la última nota antes de irnos a la pausa. La Orden de Malta proporciona casas para padres separados. ¿De qué se trata esto? Les invito a que juntos veamos la nota. Nació para asistir y defender a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa hace casi 1000 años. Hoy en día promueve labores humanitarias en todo el mundo. Su lema es proteger la fe y servir a los pobres, pero dicen que los pobres de hoy, sobre todo en Europa, han cambiado. La Orden de Malta sale al encuentro de la pobreza, desde la más evidente, la que está en la calle, a la pobreza de las familias. En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que hay 2 emergencias que han crecido y que paradójicamente son poco conocidas. Se refiere a los ancianos y a los padres separados en las grandes ciudades occidentales.
Unos sufren el abandono y los otros la pobreza. Ambos terminan viviendo al margen. El caso de los padres separados es uno de los que más está creciendo por la crisis económica. Cuando el padre separado da a su mujer dinero ordenado por el juez para mantener al hijo, se encuentra sin nada o casi nada. Muchas veces terminan durmiendo bajo soportales o en coches. Por eso la Orden está trabajando en una original iniciativa: buscar edificios donde los padres separados puedan llevar a sus hijos el tiempo que el juez les permita. Querríamos mirar la posibilidad de hacer casas de acogida para que pasen los fines de semana, para pocos días. La idea viene de la experiencia que tuvimos al invertir en casas donde los sin techo pueden venir a dormir y a vivir. El hijo le preguntará: papá, ¿voy a tu casa? Y él, ¿cómo responderá? ¿Te lo llevas al coche, al cine, cuando ni siquiera tienes dinero para comer? ¿A dónde lo lleva? Cada casa se dividirá en apartamentos, uno para cada padre separado con su hijo, y estarán siempre bajo la supervisión de un psicólogo. De esta forma, la Orden de Malta pretende dar respuesta a las nuevas pobrezas del siglo XXI. Solo en su provincia de Roma en 2013 han asistido a 3.000 personas necesitadas. Regresamos y solamente para invitarlos a que continúen con nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de regreso con más información aquí en Koinonia en Sintonía. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Este es el segundo bloque ya del programa Koinonia en Sintonía. Si ustedes tienen algo que comunicarnos, que compartir con nosotros, nuestra línea telefónica está a su disposición. 608-3652. 608-3652. El día de hoy estamos en martes de la octava de Pascua y hoy sobre el Evangelio que vamos a hacer reflexión es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo, para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar de la alegría del cielo. Pues el Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria. Después que Cristo se había mostrado a través de sus palabras y de sus obras como Dios verdadero y Señor del universo, decía a sus discípulos a punto ya de subir a Jerusalén: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y a los sumos sacerdotes y a los escribas, para que lo azoten, para que hagan burla de él y lo crucifiquen. Esto que decía estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas, que habían anunciado de antemano la muerte que había de padecer en Jerusalén. Las Sagradas Escrituras habían profetizado desde el principio la muerte de Cristo y todo lo que sufriría antes de su muerte, como también lo que había de suceder con su cuerpo después de muerto. Con ello, predecían que este Dios al que tales cosas le acontecieron era impasible e inmortal, y no podríamos tenerlo por Dios si al contemplar la realidad de su encarnación no descubriésemos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos, a saber, en su pasión y en su impasibilidad, como también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión, porque era el único modo cómo podía ser salvado el hombre. Cosas todas estas que sólo las conoce Él y aquellos a quien Él se las ha querido revelar. Él en efecto conoce todo lo que atañe al Padre, de la misma manera que el Espíritu Santo penetra la profundidad de los misterios divinos. Pues el Mesías tenía que padecer, y su pasión era totalmente necesaria, como él mismo lo afirmó cuando calificó de hombres sin inteligencia y cortos de entendimiento a aquellos discípulos que ignoraban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria, porque él en verdad vino para salvar a su pueblo,
dejando aquella gloria que tenía junto al Padre antes que el mundo existiese. Y esta salvación es aquella perfección que había de optarse por medio de la pasión y que había de ser atribuida al que nos guiaba a la salvación. Esto también nos lo enseña, por ejemplo, la carta a los Hebreos, cuando dice que Él es el que nos guía a la salvación, perfeccionado por medio del sufrimiento. Y bueno, por esto el Señor, en la oración que dirige al Padre antes de su pasión, le pide primero que lo glorifique con aquella gloria que tenía junto a Él antes que el mundo mismo existiera. Esta pues es la reflexión de este día, martes de la octava de Pascua, y haciendo referencia al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Vamos a ver ahora una cápsula acerca de uno de los estados de vida del hombre. Nosotros sabemos que está la iglesia peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son aquellos que han muerto y están todavía purgando sus pecados, y finalmente la iglesia triunfante, que es la iglesia que ya está cara a cara con Dios. Vamos a ver esta cápsula sobre la iglesia purgante, precisamente. Aquellos que están en el purgatorio, ¿realmente existe? Se ha discutido mucho sobre esto. Vamos a ver esta cápsula que seguramente disipará muchas de nuestras dudas. Adelante. Padre, esta próxima pregunta nos llega de Josué y es del purgatorio, Padre, y tengo entendido que solo los católicos creemos en el purgatorio. Él quiere saber por qué los católicos hablan del purgatorio si la Biblia no lo menciona. Interesante pregunta, Padre Pedro. ¿Cuál es su respuesta? Interesante pregunta, y la respuesta no es la mía, porque yo realmente estoy aquí no para dar respuestas mías. Yo no estoy para representarme yo estoy para representar a nuestra Santa Iglesia Católica, nuestra Iglesia mamá, que es no solamente madre, pero también es maestra, según dice el Papa. ¿Y por qué nosotros los católicos creemos en el purgatorio? Primero que todo, porque es parte de la tradición bíblica. La Biblia nos dice en el libro de los Macabeos, que es un libro desafortunadamente que no aparece en las Biblias protestantes o evangélicas, pero que sí es parte del canon, es decir, de la norma de los libros inspirados por Dios y que fueron aceptados por los obispos de la Iglesia en el año 375 más o menos de nuestra era. Estamos hablando del principio prácticamente de la cristiandad, cuando no existía ni la iglesia luterana, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia adventista, ni la iglesia bautista, solamente existía una iglesia, y era la iglesia que es una santa católica apostólica, que ha existido desde que Jesús, sobre la persona de Pedro, le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no tendrán potestad sobre ella. En ese tiempo, cuando se reúnen y declaran cuáles son los libros que son inspirados por el Señor, por el mismo Dios, los libros que son palabra de Dios, incluyen el libro de los Macabeos, los dos libros de los Macabeos. En esos libros se encuentra la tradición de que ya antes de que Jesús viniera, se creía de que había un proceso de purgación antes de poder llegar al cielo. Tiene que existir un proceso de purgación, la Iglesia afirma. Tiene que haber un proceso en que yo soy completamente purificado de todas las consecuencias de mis pecados. La Iglesia enseña que hay uno que salva, hermano. La Iglesia enseña que hay uno que libera. La Iglesia enseña que hay uno que es el puente entre nosotros y Dios, y su nombre es Jesucristo, no hay otro. Jesús es el único Salvador. Jesús es el único liberador. Jesús es el único que nos redime, que ha pagado un precio muy caro por tu salvación y la mía, y la pagó en una cruz y dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no pereciéramos eternamente, sino para que tú y yo tuviéramos vida y vida plena. Pero si bien es cierto que Jesús ha pagado el precio de tus pecados y los míos, todavía nosotros en carne propia sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Y las vamos a sufrir hasta que seamos purificados de todos y cada uno de ellos, hasta el último pecado que hemos cometido. Hay mucha gente que dice: no, pero si Dios no me ve, entonces yo puedo cometer cualquier pecado porque al fin y al cabo Dios no me está viendo. Y conocí a una señora que tenía la imagen del Sagrado Corazón en una especie de pintura sobre su cama, y le daba la vuelta para que
Dios no la viera a ella y ella poder cometer el pecado que quería cometer. Dios mira todo. Y aunque nosotros pensemos que Dios no ve algunas cosas, Dios lo ve todo. Y Dios no quiere castigarte. El castigo es la consecuencia de nuestro pecado. Pero aun cuando nosotros vamos ante el sacerdote, el ministro de Jesucristo, y aun cuando nosotros confesamos nuestro pecado y recibimos la absolución y recibimos la garantía de que a través del sacrificio de Jesucristo hemos sido perdonados, también tenemos que estar conscientes de que aunque hemos sido perdonados y aunque hemos sido salvados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, la consecuencia de nuestro pecado o nuestros muchos pecados la vamos a llevar con nosotros hasta el día en que seamos purificados. Mírate a ti, me miro yo, nos miramos nosotros, vemos que estamos chuecos por dentro, hermano, estamos rotos por dentro, hermanos, estamos desbalanceados por dentro, y aunque hemos sido perdonados de nuestros pecados, todavía sufrimos en carne propia, y sufren los demás en carne propia las consecuencias de nuestros muchos pecados. ¿Podemos entrar así ante la presencia de Dios? Por supuesto que no. Porque una cosa imperfecta no puede entrar en la presencia de que es todo perfecto, que es Dios. Entonces tiene que haber algo, un proceso que nos purifique, y ese proceso, enseña la Iglesia, se llama el purgatorio, en que a través de un proceso de purgación, es decir, un deseo innato, completamente genuino de estar en la presencia de Dios, pero que al no estar tenemos un dolor también terriblemente profundo. Ese es el proceso a través del cual vamos a ser purificados para un día poder estar plenamente en la presencia de ese que es todo puro, que es todo santo, que es todo bueno, cuyo nombre es Dios. Amén. Y qué rico ese llegar un día a poder hacer eso, Padre. Un día va a ser, un día, María José. Claro que sí, Padre Pedro. Estamos de regreso ya en este programa Koinonía en Sintonía, después de haber escuchado esta muy buena doctrina sobre el purgatorio del Padre Pedro. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía más información. Después de la pausa tendremos la editorial del Padre Israel Ángeles Gil, que será como siempre de gran interés. Y a ustedes, si tienen algo que compartir con nosotros, nuestro teléfono en cabina está disponible para ustedes, 608-3652, 608-3652. Queremos invitarles a una cena baile que va a tener Koinonía Radio para el sostenimiento de esta estación, para algunos recursos que pues estamos siempre necesitados y poder solventar los diferentes gastos que tenemos aquí en Koinonía. Esta cena baile va a ser el sábado 25 de abril en Salón Jardines del Sol. Está ahí en Federico Benítez, 15,300, en el fraccionamiento Pedregal. Así que pues ahí les esperamos a partir de las 8 de la noche. Va a estar amenizando el grupo Domina. Este es un grupo versátil, toca todo tipo de música y pues vamos a tener muy buen ambiente, además de que vamos a poder conocernos y compartir los colaboradores de Koinonía Radio con los que asistan a esta cena baile Pro Radio Koinonía. Les esperamos sábado 25 de abril. Ya aparten sus boletos al 608-3652. Hacemos la pausa, regresamos con la editorial del Padre Israel Ángeles Gil. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Gracias por estar esta noche con nosotros a través de Koinonía Radio, la red de la Arquidiócesis de Tijuana. Agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada y a todo el equipo de Koinonía. Bueno, estamos en el tiempo pascual y desde el día de ayer estábamos compartiendo una cápsula de Roberto O'Farrill sobre un tema amplio y un tema necesario de profundizar, que es la cuestión que tiene que ver con la resurrección.
desde diferentes ópticas, puntos de vista que nos pueden fortalecer y ayudar también a introducirnos más y abrazar más en nuestra vida cotidiana una de las realidades que es fundamental en nuestra fe cristiana católica, como es el tema de la resurrección. Yo los dejo con esto en este editorial hoy con Roberto O'Farrill y un invitado especial sobre el tema de la resurrección. El Santo Padre Francisco nos volvió a recordar con toda la fuerza la existencia del infierno y que no estemos muy tranquilos mientras no estemos bien con Dios, porque si su misericordia es infinita, su justicia también lo es. También, y no nos expongamos a que por nuestra culpa, por toda la eternidad, tengamos que sufrir las consecuencias de nuestros actos libres, pero que los utilizamos para cometer el mal. En el Evangelio se plantea que llegan unos saduceos, estos que niegan la resurrección, le presentan al Señor un problema, una viuda que entonces la debe tomar el hermano para dejar descendencia, y eran varios hermanos, mueren todos. ¿De quién será mujer en el reino de los cielos? Y el Señor responde, de ninguno, porque en el reino de los cielos entiendan que serán como ángeles, es decir, sin cuerpo. No. ¿A qué se refiere con serán como ángeles? Serán como ángeles que van a tener por toda atención la presencia luminosa de Dios que los colmará totalmente. El ángel vive para Dios alabándolo. No se distrae de otra manera más que alabando y bendiciendo a Dios. Esa es su función. También nosotros, ya glorificados, lo único que nos va a llenar es el gozo de la bienaventuranza, la verdad suprema, comunicándonos toda la plenitud. Más aún, era escandaloso en el medioevo decir Dios en su misericordia no quiere presentarnos la bienaventuranza a través de algo creado aún por su omnipotencia. No. Según el texto de Pablo, veremos a Dios cara a cara, como Él es. Y Santo Tomás de Aquino, explicando esta grande verdad, ver a Dios a través de una especie, o sea, de una visión, ya no es bienaventuranza completa, porque estamos viendo a través del espejo, no directamente a la esencia de Dios. O San Juan de la Cruz, vida de Dios viviría. Sí. Estamos llamados a vivir la vida de Dios. Exactamente. Más que estar ante Él, estar o ser en Él, seremos en Dios. Claro, es lo que nos enseña el credo. Nuestro origen, de donde procedemos. Sí. Bueno, Padre Rafa, entonces, morimos. Sí. La muerte es separación. El final del cuerpo. El final del cuerpo, de la materia, termina sus funciones. Se separa el alma. Sí. Y en la resurrección, el alma adquiere un cuerpo diferente, no material. Dice Pablo, sembramos en corrupción, aquel cuerpo se descompone, pero vamos a recibir un cuerpo glorioso, de acuerdo con la calidad y excelencia de nuestra alma. Vamos a otra nota. El relato del Evangelio sobre la Pascua. Sí. ¿Cómo es que el Evangelio nos narra que Cristo ha resucitado? Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande.
Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este es el relato del Evangelio de la Pascua de Resurrección. Voy a hacer una pausa, pero ya le dejo aquí en la mesa al padre Rafael López López esta pregunta a partir del credo de los apóstoles que dice: creo en la resurrección de la carne. ¿Qué significa teológicamente? Vuelvo con esto y con más después de una pausa. Hoy, en este día, que es el día más feliz del año y el día más feliz de nuestra historia y de nuestras vidas, hoy que es domingo de Pascua, hoy que celebramos con gran regocijo y alegría que Cristo ha vencido a la muerte, ha surgido del abismo victorioso y que podemos repetir junto con San Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hoy estamos presentando a usted un programa sobre la Pascua, sobre este gran misterio de nuestra salvación. Y estoy platicando con el padre Rafael López López, teólogo, misionero del Espíritu Santo, para profundizar en estos misterios. Veamos ahora en qué consiste la resurrección de Cristo. ¿Qué se puede decir del acontecimiento que hoy celebramos? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de entre los muertos, con su muerte ha vencido la muerte, y a los sepultados ha dado la vida. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia, y constituye la confirmación de todo lo que hizo y enseñó, pues al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Por ello San Pablo establece que si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también es su fe. Padre Rafa, vayamos más adentro todavía, más allá de la espesura. ¿Por qué decimos creo en la resurrección de la carne? A ver. Por una razón simplísima. La Iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo que la va guiando a través de lo que nosotros llamamos el dogma infalible, insustituible, que es la comunicación que Dios mismo nos presenta para guiarnos hacia el cielo. Al decirnos la resurrección de la carne, está afirmando que aquel cuerpo mortal destruido por lo que tú quieras, va
a ser parte de la gloria que Dios nos va a conceder como personas gloriosas. Personas gloriosas, insisto, cuerpo y alma. Entonces, esta expresión, creo en la resurrección de la carne, se refiere a creo en la superación de la carne, algo que está más allá de esta carne que se acaba. La transformación. Algo que va más allá. No que vuelva a vivir mi cuerpo. No, de ninguna manera. Juvenil. Más aún, en la situación en donde vamos a pasar toda la eternidad, pues no vamos a necesitar de todas estas vicisitudes que como cuerpo está exigiendo. No vamos a sufrir estas limitaciones propias de una naturaleza humana, biológica, van a cesar. Y entonces, qué bien. Todo será vivir como los ángeles de Dios. En una actitud de... Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Ya estamos de regreso después de haber escuchado la editorial del Padre Israel y continuamos con más información aquí en Coinonía en sintonía. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar el santoral para este día? ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Pues este es el santoral para este día. El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. San Juan Bautista de la Salle. Nació en Reims, Francia, el 30 de abril de 1651, hijo mayor de un consejero del Tribunal Supremo de la provincia. Pudiendo escalar los máximos honores por su educación, se decidió por el estado eclesiástico y recibió el sacerdocio en 1678. Se le encomendó una escuela de niñas pobres en donde descubrió las miserias corporales y espirituales que clamaban al cielo. Al año siguiente, inauguró la primera escuela pública para niños pobres. A los maestros los invitó a fundar una comunidad conventual, pasando grandes penurias económicas. 7 años más tarde, esas promesas temporales se transformaron en compromisos de por vida. Hermanos de las escuelas cristianas, se llamó a la pequeña congregación que, creciendo lentamente, abrió escuelas gratuitas en las demás ciudades. Su pedagogía es tan sencilla como sana. Capta al hombre entero, no solo su habilidad de pensar o sus capacidades técnicas. Aunque pensó en la juventud proletaria, sus dotes geniales y su cariño a la juventud lo impulsaron a una organización amplia del sistema educativo. Por amor a la juventud aceptó las privaciones más difíciles y pidió lo mismo de sus compañeros en la hermandad. Los últimos 40 años de su vida se convirtieron en una verdadera cadena de persecuciones. Hasta se le privó de sus derechos sacerdotales por el gran número de calumnias de que fue objeto, pero su vida estaba entregada completamente a Dios. Murió el 17 de abril de 1719 a los 68 años de edad. Fue declarado santo en 1900. Otros santos de hoy: Epifanio, Donato, Ciriaco, Saturnino, Irineo. Estamos de regreso, vamos con más información. La visita del Santo Padre Francisco a Ecuador ya tiene fecha en el marco de su segundo viaje a Sudamérica, que comprende también Paraguay y Bolivia. El Papa Francisco visitará Ecuador, esto del 6 al 8 de julio.
permaneciendo solo en la capital Quito, informó Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Cuenca, aunque la Santa Sede todavía no ha confirmado la fecha del viaje del Papa a Ecuador. El prelado dijo a la prensa que Francisco arribaría en la tarde del lunes 6 y se quedaría hasta la mañana del miércoles. El motivo de permanecer solo en Quito es porque quiere estar cerca de la gente y no viajando, afirmó. Sobre las actividades indicó que el martes en la mañana celebraría una misa en el Parque Bicentenario y por la tarde tendría un encuentro con educadores en la Universidad Católica de Quito. Posteriormente se reunirá con la comunidad en la parroquia de San Francisco. El miércoles visitaría el santuario de El Quinché y al mediodía partiría a Bolivia. Monseñor Cabrera dijo que una delegación de religiosos de Cuenca se hará presente para llevar un saludo de la ciudad al Papa. Pues bueno, estas son las fechas ya, aunque oficialmente la Santa Sede no lo ha dicho, ya lo confirmó así Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Cuenca, y las fechas son del 6 al 8 de julio. Muy contenta debe estar la gente de Ecuador ya, y preparándose también, por supuesto. Vamos a ver una siguiente cápsula. Esta es sobre la vida eterna, que es precisamente la promesa que tenemos todos aquellos que creemos en Cristo, que una vez con la resurrección de nuestro Señor, Él nos dará la vida eterna también a través del alimento que Él es mismo, que es Él mismo en la Eucaristía. Vamos a ver juntos esta cápsula sobre la vida eterna. Cuando una persona muere, un cristiano muere, termina su peregrinación en este mundo, pero comienza una vida nueva, una vida diversa, la vida eterna. Es cuando entonces el alma, si podríamos decir así, liberada del cuerpo, comienza a vivir una vida distinta. Cuando Dios le llama para vivir a la eternidad, precisamente, al cielo. Pero no todos están llamados, o más bien no todos merecen la eternidad, el cielo, la felicidad, la beatitud. Cada uno de nosotros somos libres. Es el gran riesgo que Dios ha querido correr. Y en esa libertad, en ese misterio de libertad, es en donde cada uno se juega, por así decir, el destino eterno de su vida. Si durante nuestra vida hemos hecho méritos y vivimos como amigos de Dios, pues en la otra vida Dios nos va a dar el abrazo, nos va a dar el gran premio por haber sido amigos de Dios, por haber vivido como Él nos pidió, en el amor, en la entrega, en la donación a los demás. Pero quien ha elegido otro camino, quien voluntariamente no ha querido ser amigo de Dios, entonces, pues la vida eterna será más bien una condenación. Es decir, no habrá ese premio, ese abrazo de Dios, que es el cielo. El cielo no es un mito. El cielo para nosotros ciertamente no es que esté arriba, allá donde, quién sabe. No, es ese lugar o esa presencia de Dios en donde cada alma va a gozar, va a disfrutar del amor. El cielo es vivir la plenitud del amor, en definitiva. Es vivir en esa comunión con Dios. Quien a Dios tiene, dice Santa Teresa, basta, no necesita nada más. Y el cielo va a ser eso, tener a Dios en plenitud. De nada vamos a tener necesidad. Va a ser la felicidad total, absoluta, plena.
si es que hemos elegido el ser amigos de Dios en este mundo, para que después entonces Dios nos dé ese abrazo al final de nuestra vida. Y bueno, solamente nos resta despedirnos de este programa. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y agradezco en los controles técnicos en este día a Josué Cázares. Muchas gracias por su asistencia técnica, y les dejo, como es costumbre, con las efemérides para este día. Que tengan muy bonita noche y buen inicio del día de mañana. Estas son las efemérides para hoy, 7 de abril. 1956. Franco se apresura a reconocer la independencia de Marruecos, poco después de que Francia haya concedido la independencia de su protectorado africano. 1933. En Alemania, Adolfo Hitler, continuando con su loca escalada racista, promulga leyes discriminatorias que prohíben a los judíos la práctica de la abogacía, la medicina o el desempeño de cargos públicos. 1805. En el Teatro de Viena, Austria, Ludwig van Beethoven, compositor alemán, presenta en público su tercera sinfonía. Beethoven ha escrito el nombre de Napoleón Bonaparte en el título primitivo de la obra, pero al enterarse de su coronación como emperador, desilusionado tacha el nombre y la llama Sinfonía Heroica. 1795. Por ley queda establecido el sistema métrico decimal en Francia. 1550. En Santa Fe de Bogotá, actual Colombia, en una casona que da a la Plaza Mayor, hoy es el Palacio de Justicia de la Plaza de Bolívar, tiene lugar en la Real Audiencia Máximo Tribunal de la Corona Española sobre el territorio del Nuevo Reino de Granada, su solemne primera sesión. Sus objetivos son consolidar una buena gobernación del territorio y lograr administrar una justicia real en el ámbito de su jurisdicción. 1889. Nace en la localidad de Coquimbo, en Chile, Gabriela Mistral, escritora, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndola en el primer literato latinoamericano en lograr tan preciado galardón. 1506. En Navarra, actual España, nace Francisco Javier, que será relevante misionero jesuita, precursor de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, Ignacio de Loyola. Destacará por sus misiones que se desarrollarán en el Oriente Asiático y en el Japón. Recibirá el sobrenombre de Apóstol de las Indias. Será santificado por la Iglesia Católica en 1622. Hoy es el Día Mundial de la Salud, Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Ruanda. El santoral para hoy es Juan Bautista de la Salle. Estas fueron las efemérides para hoy, 7 de abril. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.